Muy buenas a todos, culés, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Marcelo Blaugrana y en esta ocasión nos encontramos en la semana 18. El día de hoy, lunes 29 de marzo del 2021, y vamos a hablar de las noticias más relevantes que surgieron en el entorno del Barça a partir del pasado lunes 22 de marzo del 2021 hasta el día de ayer, domingo 28 de marzo del 2021. Esta semana fue una semana interesante, hubieron muchos temas, muchas noticias. Como sabemos, esta semana no hubo partidos del Barça por la fecha FIFA, el parón de selecciones, y no hubo actividad. Tampoco la próxima semana, bueno, esta semana que ya está en curso, no habrá tampoco partidos del Barça. El próximo será hasta el 5 de abril. Pero hubieron muchas noticias de Laporta, posibles fichajes, más rumores, muchos más rumores en el entorno del Barça, lo que puede pasar, rumores de verano, muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, vamos a iniciar con los temas importantes. Muchas noticias surgieron, pero yo elegí las más importantes o las que yo creo que tuvieron más relevancia. Así que vamos a iniciar con que la selección noruega publica un video de los jugadores entrenando en el gimnasio. Entre ellos se encontraba Haaland, con quien veía el canal Barça TV. Esto se toma como un claro guiño al club. Yo no lo veo tanto así. Yo no veo tanto que Haaland hiciera este guiño al Barça. No veo el guiño. ¿Por qué? Muchos medios de comunicación, muchas personas dijeron en el entorno que este fue un claro guiño al Barça, porque Haaland estaba viendo Barça TV. No lo veo tanto así, ¿por qué? Porque la concentración, si no mal recuerdo, la concentración de Noruega fue en España. Entonces, tiene completo sentido que en la concentración noruega pusiera un canal español. Entonces, pues yo no lo veo como... No veo a Haaland en ningún momento teniendo el control remoto para que lo haya puesto en ese canal. Es una forma de ser optimista en cuanto a la llegada de Haaland, sí, pero yo creo que justo ahora Haaland ya está lo suficientemente aturdido como para querer generar más polémica. Y no lo veo tanto así. No veo como que un guiño de Haaland al Barça. No lo veo de esa manera, pero bueno, muchos medios de comunicación lo hablaron así, un claro guiño al Barça, que Haaland ya tiene su decisión y no sé cuánto más. Pero no, yo no lo veo de esa manera. Sinceramente, no veo que haya sido un claro guiño al Barça, pero es algo curioso que la selección noruega haya puesto el canal del Barça, de Barça TV, con todo esto que se está hablando de Haaland, para querer hacer más polémica, tal vez, no lo sé, para que hubiera más de qué hablar. Entonces, pues fue algo curioso, pero no lo veo tanto como un guiño al club. Después, Erika Vidal afirma que el equipo de Ernesto Valverde necesitaba entrenar más. Él, como director deportivo en la etapa de Bartomeu, pidió la salida del entrenador y en su lista de candidatos tenía opciones como Mauricio Pochettino, Quique Setién, Massimiliano Allegri y Xavi Hernández. Agregó que si el Barça no hubiera comprado a Griezmann, Neymar habría vuelto al club. Esto lo hablaba Erika Vidal, que sabemos que era el director deportivo en la gestión de Bartomeu. Y algo que es cierto, y bueno, él lo confirma, es que prácticamente el equipo de Ernesto Valverde no entrenaba como se debía. Los entrenamientos eran de 40 minutos y después los jugadores hacían lo que querían. Ernesto Valverde no tenía el control de la plantilla. Esto es algo que ya sabemos, ya es algo que ya se sabía desde la etapa de Valverde. Y a Vidal menciona que tenía nombres como Mauricio Pochettino, que entrenaba al Tottenham, o no lo sé si en ese momento ya no entrenaba al equipo inglés. Quique Setién, que finalmente terminó llegando al Barça, Massimiliano Allegri y Xavi Hernández. Algo curioso también es que mencionó que si el Barça no hubiera comprado a Griezmann, Neymar habría vuelto al club. Esto es sabido por todos que hace 2 años el Barça estuvo muy cerca de volver a comprar a Neymar, porque sabemos que el brasileño no se encontraba
no se encontraba bien en París, no se sentía cómodo y el Barça trató de traerlo, pero en ese momento ya el Barça había comprado a Griezmann y gastamos mucho dinero en Griezmann y por eso mismo fue que ya no se pudo traer de nuevo a Neymar. Pero más allá de eso, lo que es totalmente cierto es lo de Valverde, que no entrenaba, el equipo de Valverde no entrenaba de la mejor manera. La posible llegada de Neymar, yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones, desde que se fue Neymar yo ya no quería, al menos yo en mi opinión personal, yo ya no quería que regresara, porque pues todo lo que le ha hecho al club, las demandas, la forma en que dejó al Barça, y no lo sé, yo creo que fue un poco, lo veo más positivamente en cuanto a dignidad, en cuanto al club tuvo un poco de dignidad al no traer a Neymar de vuelta, porque después de cómo nos dejó, yo creo que, pues la verdad a mí sí, sí lo pensé de esa manera, en cómo Neymar dejó al club. Pero estas eran declaraciones de Avidal, que en ese momento era el director deportivo de Bartomeu. Después, el Barça muestra interés en Vasco Wall, centrocampista del Borussia Dortmund, con solo 16 años. Su contrato concluye en verano. Si no mal recuerdo, el plan del Barça es traerlo a la Masía, traerlo a la cantera, a las categorías inferiores, prepararlo ahí unos cuantos años y después ya ascenderlo al primer equipo. Por supuesto que es un gran jugador. Algo que es cierto es que yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones, yo creo que el Barça ya tiene muy bien establecido el centro del campo. El Barça ya tiene a grandes jugadores en el centro del campo, como por ejemplo Pedri, Frenkie de Jong, incluso Ilaix Moriba, Riqui Puig, que sabemos que Riqui Puig no tiene oportunidad con Koeman, pero yo no quiero que se vaya. Entonces, yo creo que el centro del campo lo tenemos muy bien estructurado. Y yo creo que de las tres áreas del campo, la defensa, el centro del campo y la delantera, yo creo que el centro del campo es lo que mejor está cubierto justo ahora. Entonces, no lo sé, no veo con malos ojos este fichaje porque vendría a las categorías inferiores y después ascendería al primer equipo, pero no lo veo con malos ojos. Vamos a ver, bueno, quiero ver qué pasa con Vasco Walls. Después, en el Arsenal de Inglaterra tienen pensado fichar a Coutinho para la próxima temporada. Esta noticia llegaba antes de la recaída de la lesión de Coutinho, que también de eso voy a hablar más adelante, pero es bueno. Es bueno para el Barça que Coutinho tenga equipos que lo quieran. Coutinho aún es un jugador que tiene muy buen nivel en cuanto a marketing, en cuanto a nombre. Coutinho la rompió en el Liverpool. Sí, después vino al Barça y cayó su nivel, pero yo creo que aún hay muchos equipos que están totalmente dispuestos a fichar al brasileño. Recayó de su lesión, voy a hablar de eso más adelante, lo cual obviamente es negativo tanto para el Barça como para Coutinho. Pero, pero yo creo que es bueno tener candidatos y ya cuando un equipo muestra interés en un jugador, más equipos van a tener la confianza de poder preguntar por el mismo jugador. Entonces yo creo que es un buen paso que el Arsenal esté interesado en Coutinho. Creo que por ahí también se ha hablado de Leicester City en la Premier League. Hay varios equipos de la Premier que quieren a Coutinho y no lo veo mal porque ahí fue donde el brasileño explotó. En la Premier League fue donde mostró su mejor nivel y bueno, yo creo que es un hombre, un jugador hecho para la Premier, así que obviamente le voy a dar seguimiento a esta noticia del interés del Arsenal por Coutinho. Después Neto sufre un esguince en su tobillo derecho durante los entrenamientos. Esto se daba a conocer en un entrenamiento. Neto sufre un esguince en su tobillo derecho. Malas noticias para el Barça, pero aún queda Iñaki Peña como el portero, digámoslo así, el segundo portero de Ter Stegen en caso de que algo pueda pasarle al alemán. Así que, pues, yo creo que, bueno, es la oportunidad de Iñaki Peña para poder, no lo sé, en un caso especial, poder tal vez que Koeman le dé una oportunidad y poder demostrar de lo que Iñaki Peña es capaz. Pero malas noticias
para Neto, igualmente para el Barça. Espero que se recupere lo antes posible. Después, Monchu, jugador del Barça B cedido en el Girona, volvería al club si su equipo no asciende a primera división. El contrato del centrocampista termina en verano, pero existe la opción de renovarlo por 2 temporadas más. Monchu es de esos jugadores que yo creo que el Barça no le dio la oportunidad que él merecía, pero aún así Monchu es un gran jugador. Entonces, en su contrato estipula que si el Girona no asciende a primera división, él regresaría al Barça. Y creo que podríamos aprovecharlo. Moncho es un jugador con muchas capacidades. A mí me gusta mucho cómo juega. Yo creo que no se le dio las oportunidades que él hubiera merecido. Pero bueno, lo más seguro con el entorno que se está viendo justo ahora en el Girona, que no volvería, bueno, no ascendería a primera división, él regresaría al Barça. Así que, pues bueno, hasta el momento seguiremos el camino seguiré el camino del Girona para ver si asciende a primera división la próxima temporada. Pero hasta ahora el panorama apunta a que Monchu regresará al Barça. Después Ansu Fati, Laix Moriba y Pedri reciben el premio NXGN 2021. Este galardón premia a los 50 mejores jóvenes promesa del fútbol mundial. Estoy totalmente de acuerdo. Pedri, Laix Moriba y Ansu Fati han demostrado mucho. Además que Ansu Fati ha estado lesionado gran parte de la temporada. Pero aún así es una joven promesa del fútbol, eso nadie hay que negarlo. Pedri ha demostrado el gran nivel que tiene, hasta el momento es titular indiscutible en el Barça, así que Pedri por supuesto que se lo merecía, y Lex Moriba ha tenido oportunidades por parte de Ronald Koeman y lo ha estado haciendo muy bien. Y entonces veo perfectamente, felicito a los 3 jugadores del Barça y estoy orgulloso de que estén en el equipo. Después se cumplen 5 años desde el fallecimiento de Johan Cruyff. Johan Cruyff cambió la manera de la filosofía del Barça. Cambió la filosofía del Barça y del fútbol también en general. Él estableció el cruifismo, él revolucionó aún más el fútbol total. Fue histórico como jugador, y yo creo que como jugador está muy infravalorado. Yo creo que hay que darle más protagonismo, porque para mí, en mi top 5 de jugadores históricos, por supuesto que tengo a Johan Cruyff. Y él siento que revolucionó el fútbol como jugador, pero siento que lo revolucionó aún más como entrenador. Como entrenador tenía una visión diferente, tenía algo especial Johan Cruyff, y todo está demostrado que el Barça ha sido exitoso cuando sigue el camino del cruyffismo. Porque así es, por ejemplo, en la etapa de Laporta, que él es totalmente cruyffista, y en la etapa de Laporta hicimos grandes cosas y se vio al mejor Barça de la historia. Entonces, hay muchos caminos para seguir el cruyffismo, y Johan Cruyff cambió la historia del Barça, no solo del Barça, sino del fútbol en general. Pero es un histórico, sin duda alguna, es un histórico del Barça, y Johan Cruyff es alguien especial. 5 años. 5 años de que se fue, de que falleció lamentablemente, y aún duele no tener a Johan Cruyff con nosotros, pero siempre estará, Johan Cruyff siempre estará en el corazón de los culés y en la historia del Barça. Después, Eric García firmaría un contrato por 5 temporadas. En su llegada al Barça, el mismo jugador afirmó que ya habría tomado la decisión desde hace mucho tiempo. Eric García es una de las opciones que por supuesto llegará gratis, lo cual me parece fenomenal. Canterano del Barça, se tuvo que ir al Manchester City para poder brillar, y después va a regresar al Barça. Un caso parecido al de Gerard Piqué cuando se fue al Manchester United y regresó, pero la diferencia es que Piqué sí costó dinero, si no mal recuerdo 40 millones de euros, pero Eric García vendrá totalmente gratis y necesitamos reforzar la defensa. A mí me encantaría ver a Eric García y Araujo como pareja de centrales. Tengo un 11 ideal para la próxima temporada dentro de lo posible, dentro de lo que se puede hacer en verano. En la portería, por supuesto, Ter Stegen, pareja de centrales Eric García y Araujo, lateral derecho Sergiño Dest, lateral izquierdo Jordi Alba, en el centro del campo Frenkie de Jong, Pedri y Sergio Busquets, aunque se podría cambiar por Ilaix Moriba o Riqui Puig, que yo quiero que Riqui Puig tenga obviamente más minutos, pero con Koeman se ve difícil.
Lateral izquierdo, Ansu Fati, el centro delantero, por supuesto, Erling Haaland y lateral derecho, Messi. Ese sería como que mi once ideal, mis jugadores titulares para la próxima temporada dentro de las posibilidades de lo que se puede fichar. Así que, pues bueno, Eric García ya es prácticamente jugador del Barça, hasta el mismo Pep Guardiola lo ha dicho. Y bueno, llegará en verano, así que espero con ansias ver a Eric García jugando de nuevo en el Barça. Después, según Cataluña Radio, Griezmann está cómodo en el Barça y no se plantea salir del club en verano, ya que aún tiene 3 años más de contrato. Este es un problema. Griezmann es de los jugadores que tiene que irse del Barça. Para reducir más que nada masa salarial, Coutinho y Griezmann cobran demasiado. Pero algo que va a ser difícil es darle salida. ¿Por qué? Porque Griezmann tiene 3 años de contrato y año con año se sube su salario, año con año aumenta el dinero que el Barça le paga, su salario aumenta año con año. Entonces va a ser muy difícil que un equipo quiera pagar, además del fichaje por Griezmann, su salario, quiera pagarle esa cantidad, lo que lo que le paga el Barça justo ahora. Y tiene contrato. Entonces, si Griezmann no quiere irse por menos, pues aún tiene contrato y tendría que estar aquí otros 3 años. Otra forma de darle salida es pagarle el salario que le quedan por las 3 temporadas. Pero sabemos que el Barça económicamente no está para eso. Y, y va a ser difícil el tema de Griezmann. Yo espero que Griezmann no dé mayor problema en cuanto a su salida, que él entienda la circunstancia por la que está pasando el Barça justo ahora, pero no lo sé. Yo siento que la salida de Griezmann será complicada. Después, Koeman quiere tener voz y voto en los fichajes que hará en el Barça en verano. Todo esto para que la directiva no fiche a jugadores con los que después no contará. El caso más reciente y el más claro, Pjanic. Pjanic llegó este verano, al igual que Koeman, pero Pjanic no cuenta prácticamente nada para el holandés, no tiene minutos en el Barça. Entonces, eso es a lo que se refiere Koeman, que quiere tener voz y voto en los fichajes que haga el Barça, para que el club no traiga a jugadores, no fiche jugadores con los que él no cuente después. Yo creo que no hay que darle tanto peso a Koeman como técnico con los fichajes. Sí debe tener voz y debe pedir a jugadores que para él sean interesantes. Pero yo creo que toda la responsabilidad debe caer en Joan Laporta y su directiva para realizar los fichajes. Entonces no creo que se le deba dar tanto peso a Koeman. Sí escucharlo y si sugiere jugadores, analizarlos, pero si no le conviene al club, entonces no traerlos. El caso, por ejemplo, de Wijnaldum, que Koeman quiere traer a Wijnaldum, pero al club yo no veo que le convenga al club. Entonces lo veo de esa manera, que como no le conviene al club, Wijnaldum, Joan Laporta le diga, ok, acepto tu propuesta, pero no le conviene al equipo, no le conviene al club, entonces no lo traeremos. Algo así espero que se haga. Pero bueno, esa es la petición de Koeman, tener voz y voto en los fichajes del Barça en verano. Después, Todibo ha encontrado su mejor nivel en el Niza de Francia y se rumora que el jugador no querría volver al Barça. El francés espera que el club reactive la opción de compra por 8 millones de euros más 7 millones en variables. Sabemos que Todibo prácticamente no cuenta para Koeman, también es uno de los jugadores que no cuenta para Koeman, y yo creo que para la evolución de Todibo me parecería perfecto que el Niza active la opción de compra, 8 millones de euros más 7 en variables. Yo creo que obviamente le vendría bien al club con el dinero que ingresaría. Y más si Todibo ya no se siente cómodo volviendo al Barça, pero también, no lo sé, un poco más de respeto, porque aún es jugador del club, aún es jugador del Barça, pero no veo con malos ojos, sinceramente no veo con malos ojos que Todibo quiera irse, bueno, quiera quedarse en el Niza y ya no regresar al Barça. Yo también lo vería bien, creo que beneficiaría tanto al jugador como al club. Y bueno, solo queda esperar lo que hará el Niza, si pagará los 8 millones de euros más 7 en variables para poder quedarse con Todibo, que está encontrando su mejor nivel
en el Niza de Francia. Después, el Barça es elegido como el mejor club de la década por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Esta noticia se dio a lo largo de la semana y vi a muchas personas, muchos medios de comunicación indignados porque el Barça fue elegido como el mejor club de la década. Porque para muchas personas el argumento es que lo merecía el Real Madrid por haber ganado las 3 Champions seguidas. Pero algo es cierto, son estadísticas. Y desde mi punto de vista, yo puedo dar mi opinión, pero es que son estadísticas, son números. Por eso se llama la Federación Internacional de Historia y Estadística. Porque son números. Las estadísticas no son, no son un punto de vista de alguien, no son una opinión. Es simplemente números, ahí están. Y se basa prácticamente en las ligas que se ganó en esta década, las Supercopas de España, la Copa del Rey, la Champions. En esta década el Barça ganó 2 Champions, que fue la Champions del 2011 y la Champions del 2015. Y sí, es cierto, el Real Madrid ganó 3 Champions seguidas, pero si esta federación, que es la Federación Internacional, la IFFHS, si no mal recuerdo por sus siglas en inglés, esta federación se dedica a los números. Los números no son opiniones, no son sugerencias, no son la opinión de un entrenador, de jugadores, no es el punto de vista de alguien, como por ejemplo en el Balón de Oro, en los premios de Best, por ejemplo, que estos premios se rigen por el voto de entrenadores y jugadores. Esto no, estos son estadísticas, estos son números. Y sí, claro, el Real Madrid consiguió 3 Champions seguidas, lo cual es histórico, pero... Pero obviamente esto no se puede discutir porque son números, son trofeos, son goles a favor, goles en contra. Son muchas cosas, muchos puntos que se toman en cuenta para poder elegir el mejor club de la década. Y si hay cualquier duda, en la página de internet de la federación está todos los puntos que se tomaron en cuenta para poder elegir al Barça como el mejor club de la década. Así que, pues bueno, yo puedo dar mi opinión de este punto y obviamente me alegro porque soy culé. Y además el Barça ya fue elegido la década anterior como el mejor equipo, el mejor club de la década, del 2001 al 2010 y ahora del 2011 al 2020. Entonces, no lo sé, yo puedo opinar de esto, pero son números, son estadísticas. Y repito, yo me alegro porque soy culé y estoy orgulloso de que el Barça haya sido nombrado el mejor club de la década. Pero es que son números, los números ahí están, los números no engañan. Entonces, son estadísticas y bueno, fue elegido el Barça, así que felicidades al Barça y orgulloso, por supuesto, de ser culé. Después... Laporta y Koeman tienen una pequeña reunión donde el entrenador le habría comunicado al presidente los fichajes que le gustarían para la próxima temporada. Alex Valdés subiría al primer equipo, Eric García, Wijnaldum y Memphis Depay llegarían gratis, además de renovar a Messi y a Dembélé. Alex Valdés me parece perfecto, una opción se hablaba por ahí que podría ser José Gaya. José Gaya sería una opción para reforzar el lateral izquierdo o para hacer, digamos, otra opción a Jordi Alba, pero bueno, a todo apunta que será Alex Valdé, que subirá al primer equipo la próxima temporada. Eric García vendrá prácticamente gratis, Wijnaldum y Memphis Depay, su posible llegada sigue en el aire. Pero llegarían gratis y renovar a Messi y a Dembélé, que es una de las prioridades. Messi, aún no sabemos su futuro. En esta semana se cumplieron 100 días para llegar al 30 de junio, que es cuando Messi, que es cuando Messi acaba contrato con el Barça y hablará de su futuro. Entonces, Dembélé también, ya lo he explicado en ocasiones anteriores, debe renovarse, ya sea para que se quede en el Barça o si queremos venderlo para conseguir más dinero. Pero hubo una pequeña reunión entre Laporta y Koeman de aproximadamente 10 minutos, aún no fue la gran reunión que se tiene planeada entre Koeman y Laporta, porque obviamente van a hablar de esto. Van a hablar de los temas, de los fichajes, de las salidas en estas 2 semanas que hay fecha FIFA, que hay parón de selecciones. Entonces, pues bueno, interesante las propuestas de Koeman a Laporta. Después, según Cataluña Radio, Coutinho recae de su lesión. Se da a conocer que el brasileño ya habría tenido 2 operaciones y no se descarta una tercera cirugía.
El caso de Coutinho, esto es a lo que me refería con que me preocupaba por el tema del Arsenal, que era un equipo que estaba interesado en el brasileño, recae de su lesión, algo no está funcionando en la enfermería del Barça. No sé si se está no sé si se está tratando de apresurar a los jugadores para llegar más rápido, para volver a jugar lo antes posible. No lo sé, pero se da a conocer que también ya tuvo dos operaciones Coutinho, como el caso de Ansu Fati, que cuando se ocultó que el jugador ya había tenido una segunda operación y ahora hay una posible tercera cirugía. Le voy a dar más seguimiento, obviamente, a lo largo de la semana porque es un tema importante, es un tema importante el caso de Coutinho, la recaída de Coutinho, la recaída de Ansu Fati, la recaída de Piqué y también de Sergi Roberto, que algo no está funcionando en los servicios médicos del Barça. Después, según el diario Sport, Memphis Depay y Wijnaldum están muy cerca de fichar por el Barça. El club ya tendría palabrados a los dos jugadores, ambos firmarían por 3 temporadas si la directiva lo aprueba. El caso Memphis Depay y Wijnaldum. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que a mí no me gustaría que Wijnaldum llegara al Barça por cuestión de su edad. Bueno, a Koeman le interesa más por hacer el centro del campo más físico, porque sabemos que Wijnaldum es un jugador muy físico. Memphis Depay no me parece una mala opción. Yo creo que sería una gran opción, pero no lo sé. Una ventaja es que llega gratis, es cierto, pero tenemos a jugadores como Dembélé, jugadores como Ansu Fati. Y por ejemplo, si Wijnaldum llega al Barça, le quitaría totalmente el puesto y le cerraría las puertas a Ilaix Moriba. Entonces, Ilaix Moriba, que está cerca de renovar con el Barça, y tal vez lo piense un poco más, porque si llega Wijnaldum se le cierran las puertas tanto a Riqui Puig como a Ilaix Moriba. Y no lo sé, el tema de Memphis Depay no lo veo mal, lo puedo pensar como aficionado culé, pero el tema de Wijnaldum, yo no estoy totalmente convencido de que deba llegar al club. Entonces, el tema de ellos dos sigue en el aire, se dice que ya están muy cerca de poder fichar con el Barça, más Wijnaldum. Wijnaldum ya está muy cerca, se dice que ya está muy cerca de fichar por el Barça y por 3 temporadas. Yo creo que que deberían llegar firmando un contrato de 2 temporadas. Y si no rinde lo suficiente, que se vaya o si rinde de buena manera, renovarlo año con año. Yo digo, o yo pienso que eso es lo que se debería hacer. Pero bueno, el tema de Memphis Depay y Wijnaldum sigue en el aire. Después, desde Footy Headlines se filtra la posible tercera equipación del Barça para la próxima temporada. Esta posible equipación es de un color mostaza en la parte de atrás y de la parte de adelante es como una combinación de colores muy extraña. Lo que voy a decir es que no me gusta, no me gustó. Y ya lo he dicho también con la posible camiseta para la próxima temporada, la camiseta de local, que tampoco me gustó. Pero últimamente, y ya lo he mencionado anteriormente, que los diseños de Nike no me gustan, no me han gustado. Yo creo que son, no lo sé, son muy poco agradables a la vista, pero a mí no me gustan. Y yo he visto en internet, he visto por ejemplo en Instagram, que hay muchos diseñadores que hacen camisetas del Barça tan bien hechas y tan perfectas. Me gustan mucho los diseños que hacen mucho en Instagram. Hay páginas en Instagram, bueno, perfiles que hacen diseños de playeras del Barça, de camisetas del Barça. Y son mucho más innovadores, son mucho mejores estéticamente. Entonces, no sé por qué Nike opta por hacer este tipo de playeras. Entonces, incluso se dice que esta tercera equipación podría ser no la que usen en los partidos, sino en el entrenamiento. Pero aún así no me gusta. No me agrada esta camiseta del Barça. No sé si Laporta pueda cambiar esto, porque ya todas estas playeras fueron aprobadas por Bartomeu y todo esto ya se planificó a lo largo del inicio de temporada, porque esto lo aprobó Bartomeu, como ya mencioné. No sé si Laporta pueda modificar estas camisetas, pero no lo sé, al menos a mí lo que ha salido hasta ahora no me agrada del todo. Estas equipaciones, estas camisetas, no me agradan del todo. Entonces, no lo sé, yo creo que Nike puede hacer algo mucho mejor. Después, la enfermería del Barça.
está llena de jugadores y existe la sospecha de que algo no funciona correctamente. Es lo que mencionaba. Los servicios médicos del Barça, algo está pasando que todos los jugadores recaen. Por ejemplo, el caso de Piqué, que se recuperó de su lesión y después recayó. El caso de Sergi Roberto, que recae de su lesión después de volver. Coutinho, igualmente. El caso, por ejemplo, justo ahora también Araujo había recaído, pero justo ahora ya está volviendo. El caso de Coutinho, el caso de Sergi Roberto, Piqué y Ansu Fati, que Ansu Fati también ha recaído de su lesión. Algo no está funcionando correctamente y los servicios médicos del Barça ya no son una referencia mundial. Entonces, no lo sé, algo me preocupa que los jugadores no se estén recuperando de buena manera. Me preocupa el caso de Coutinho, que lo debemos vender ya sí o sí este verano y no está recuperándose de la mejor manera. Algo está pasando, algo está sucediendo en los servicios médicos del Barça que obviamente me preocupa. Después, el Barça buscaría vender a 8 jugadores para este verano. Futbolistas como Griezmann, Coutinho, Junior Firpo, Umtiti, Pjanic, Neto, Aleñá y Riqui Puig serían los 8 jugadores que el Barça tendría planeado vender. Griezmann yo creo que debe irse sí o sí este verano. Por Griezmann el Barça podría venderlo, no lo sé, por 45 millones de euros. Coutinho también podríamos venderlo por 40 millones de euros. Junior Firpo, no lo sé, tal vez 20 millones, pero debe irse ya, debe irse sí o sí. Coutinho también debe irse sí o sí. Umtiti prácticamente el Barça lo va a regalar. Porque Umtiti, no sé, nos irá bien si lo vendemos por 5 millones de euros. Porque el francés con la lesión que está teniendo, bueno, con la lesión que tuvo y que no se ha recuperado al 100%, prácticamente lo vamos a regalar. Y es que no hay otra opción. Pjanic yo creo que también será de los jugadores que saldrá del Barça este verano sí o sí. Pjanic aún tiene nombre, es un gran jugador y yo creo que podemos sacar una buena cantidad de dinero por él. Neto también, Neto yo creo que debe irse, podríamos sacar alguna cantidad de dinero por él, tal vez 15 millones de euros. Los que me preocupan son Aleñá y Riqui Puig, porque son canteranos, son jugadores que conocen al Barça y vender a canteranos así, no lo sé. Riqui Puig, si Koeman sigue la próxima temporada, yo creo que Riqui Puig lo que podríamos hacer con Riqui Puig es cederlo. Y Aleñá, pues bueno, justo ahora está cedido en el Getafe. Pero es que el caso de estos dos, por ejemplo, Aleñá podría pensarlo un poco más. Pero Riqui Puig yo creo que él tiene mucho potencial y me encanta cómo juega. Entonces me siento muy mal de que se hable de que el Barça quiere venderlo. No lo sé, yo creo que deberíamos, no sé, cederlo a un equipo y ya después, la temporada próxima, en la 22-23, cuando Koeman ya haya terminado su contrato, Riqui Puig pueda regresar al Barça. Pero no lo sé, es complicado y me preocupa el tema del canterano. Después, Henrik Ripoll, abogado especializado en derecho deportivo y empleado en la Asociación Europea de Arbitraje, asegura que el fichaje de Haaland por el Barça es complicado pero posible. Las claves serían colocar más peso en las variables del fichaje que en la parte fija. El club necesitaría fuentes de inversores y tratar de extender el tiempo en que se debe pagar la deuda. Esto yo lo he dicho muchas veces. Muchas personas hablan de que el fichaje de Haaland es imposible. No es imposible, es posible, pero va a ser muy complicado porque tenemos que vender, tenemos que ajustar cuentas. Y Laporta y su junta directiva tienen muchísimo trabajo. Las claves que mencionaba el abogado, alguien que sabe de esto, que las variables, bueno, las claves serían colocar más peso en las variables del fichaje que en la parte fija. En las variables, que darle una cantidad al Dortmund, si el Barça gana la Champions, cuando ganemos la Liga, cosas así, pequeñas variables que para ir pagando poco a poco el fichaje de Haaland, que no sea todo de golpe, porque ahora se dice que van a ser que el Borussia Dortmund pide 180 millones de euros por Haaland. Entonces eso complica aún más la operación. El club necesitaría fuentes de inversores, eso es un hecho, y tratar de extender el tiempo en que se debe pagar la deuda. Hay mucha deuda
a bancos. Entonces a los bancos no les conviene que el Barça desaparezca. Muchas personas hablan de la desaparición del Barça, que el Barça ya está acabado. Pero no, no es así. A los bancos no les conviene que el Barça desaparezca, porque si el Barça desaparece, la deuda a los bancos desaparece y todo ese dinero se pierde para los bancos. Entonces, por eso es que no les conviene que desaparezca el Barça. Entonces eso queda prácticamente descartado. Entonces Henrik Ripoll, abogado especializado en derecho deportivo, habla de esto. Alguien que habla del tema y afirma que es posible el fichaje de Haaland, pero que va a ser muy complicado. Y yo lo he dicho muchas veces. Entonces, va a ser complicado el fichaje de Haaland y ahora con 180 millones de euros, que es lo que pide el Borussia. Por supuesto que sí, por supuesto que va a ser muy complicado. Después Joan Laporte está muy impresionado con Bryan Gil y podría intentar ficharlo en verano con una cláusula de 40 millones de euros. A lo largo de la semana se hablaba de que Bryan Gil ya no era una prioridad para Joan Laporta y después sale esta noticia que pagarían su cláusula de 40 millones de euros. No lo veo tan factible. No veo tan factible este tema, el tema de Bryan Gil, porque Bryan Gil es jugador del Sevilla, que actualmente está cedido en el Eibar, pero yo creo que Bryan Gil lo que quiere es explotar en el Sevilla, quiere regresar al Sevilla para demostrar lo que tiene, la calidad que tiene. Entonces, yo creo que no es, además de que no es una prioridad para el Barça, pero, pero yo creo que lo que el jugador va a querer es regresar al Sevilla para demostrar la calidad que tiene. Y va a ser muy complicado que llegue al Barça. Desde mi punto de vista, no lo veo con malos ojos, es un gran jugador, pero yo creo que no es una de las prioridades para el Barça. Después, Mateo Alemán es oficialmente director de fútbol en el Barça y Alex Barbani sería el director de ingresos. El Barça tiene, Laporta y la junta directiva tienen mucho trabajo, mucho trabajo por delante, muchos temas de ingresos que arreglar, todo el desastre que dejó Bartomeu en el club, reducir la masa salarial, darle salida a jugadores que cobran demasiado. Y bueno, yo confío en Mateo Alemán y en Alex Barbani, por supuesto que sí, en la junta directiva completa de Laporta. Y yo creo que harán un trabajo muy bueno y que reestructurarán el club desde cero prácticamente. Entonces, bueno, se da a conocer esta noticia, así que estoy un poco más tranquilo de que ya estén cubiertos estos puestos en el club. Después, Koeman asiste al Museo del Barça sin avisar para pagar la entrada y ayuda al club además de comprar la camiseta del equipo en la tienda oficial. Yo personalmente he criticado mucho a Koeman como entrenador. Lo he criticado mucho por cómo estaba haciendo las cosas al inicio de la temporada con el Barça, pero nadie puede negar que Koeman es un histórico. Técnicamente, gracias a Koeman, el Barça ganó su primera Champions en el 92 y nadie puede negar lo histórico que es Koeman para el club. Nadie puede negarlo. Una cosa es como jugador y otra cosa es como entrenador. Pero es cierto que Koeman ha estado, últimamente ya el rendimiento del Barça ha sido mucho mejor. Koeman ha estado, yo criticaba mucho a Koeman cuando estaba haciendo rotaciones, estaba cambiando jugadores para ver cómo funcionaba cada uno. Y yo lo criticaba muchísimo. Y es cierto, yo lo acepto, lo he estado criticando muchísimo. Pero nadie puede negar que Koeman es histórico para el Barça como jugador y como entrenador. Ha mejorado mucho al Barça. Desde el inicio de la temporada que prácticamente regresamos el club regresó muy afectado, el equipo regresó muy afectado después del 8-2 contra el Bayern Múnich y anímicamente el equipo estaba muy mal. Pero justo ahora estamos a punto de ganar, estamos a punto de disputar la final de la Copa del Rey y estamos peleando por la Liga. Entonces, obviamente si Koeman nos hace ganar la Liga y la Copa del Rey, nadie puede negar que lo más posible es que siga en el Barça la próxima temporada. Pero bueno, asistió al museo del club. Obviamente él como técnico del equipo no tiene que pagar, pero él quiso pagar para ayudar en la economía del club desde su propia bolsa. Y bueno, compró la camiseta del Barça. Entonces, pues Koeman nadie puede negar lo histórico que es Koeman para el Barça. Después, el diario Sport publica un artículo donde se habla de los 4 jugadores que el Barça planea fichar en verano. Wijnaldum, Eric García y Memphis Depay llegarían gratis, mientras que la llegada de Haaland costaría 180 millones de euros. Es de lo que hablaba anteriormente.
Wijnaldum y Memphis Depay aún están en el aire. Eric García vendrá, es prácticamente un hecho que llegará. Y el fichaje de Haaland por 180 millones de euros, que es lo que lleva a la próxima noticia. El Borussia Dortmund pediría 180 millones de euros por Haaland a cualquier equipo que piense ficharlo en verano, la opción del Barça. El tema Haaland. Mucho se hablaba de esto al inicio, que sería la cláusula, la famosa cláusula de 75 millones de euros, que al final el Borussia Dortmund dijo que esta cláusula sería válida a partir de 2022. Y bueno, esto fue un golpe para el Barça porque 180 millones de euros es mucho. Es una cantidad muy alta. Primero se hablaba de 105 millones, 115 millones, luego se habló de 150 millones y ahora 180. Entonces lo veo complicado, sigo viendo la situación muy complicada. 180 millones de euros por Haaland, es lo que hablaba anteriormente, las variables. Que existan variables donde el Barça pueda pagar poco a poco al Borussia Dortmund la cantidad de 180 millones de euros, porque puede ser una forma. Pero no lo sé, es que hay equipos, obviamente hay otros equipos que le pagarían todo al momento al Borussia Dortmund y le darían un mejor salario a Haaland. Entonces, no lo sé. Es muy complicado. No, yo sigo con el pensamiento de que el Barça va a poder fichar a Haaland. Hay una gran posibilidad de que pueda fichar al noruego, pero con 180 millones de euros se complica mucho, pero no es imposible. Así que hay que ser optimista. Soy optimista. Después, el Barça tendría en la mira a Fabio Blanco. Mateo Alemán planea fichar al joven canterano del Valencia con solo 17 años, ya que asegura que es un fichaje estratégico. Llegaría gratis, su contrato termina en verano. Tampoco este fichaje lo veo con malos ojos, no lo veo de forma negativa. Mateo Alemán es alguien que conoce muy bien al Valencia, conoce muy bien al club y podría ser una opción. Fabio Blanco, por supuesto que sí, 17 años, llegaría gratis y sería un fichaje estratégico. Entonces no lo veo con malos ojos. Mateo Alemán sabe lo que hace, Mateo Alemán conoce al Valencia, pero no lo sé, no lo veo con malos ojos, tampoco veo que haya gran posibilidad, pero su posible fichaje está sobre la mesa. Después, el Barça estaría interesado en Fabián Ruiz, centrocampista que actualmente se encuentra en el Napoli de Italia. Otro centrocampista que se rumora para el Barça, y es lo que yo ya he lo que ya había mencionado. Yo creo que el centro del campo lo tenemos muy bien cubierto. Fabián Ruiz, quien es un gran jugador, cuando estuvo en el Milan lo hizo muy bien, después cayó su nivel y justo ahora está en el Napoli de Italia. Pero como mencionaba, yo creo que el centro del campo está muy bien cubierto. Desde mi punto de vista, el centro del campo está muy bien cubierto. Pero no lo sé, veo un rumor posible fichaje innecesario de Fabián Ruiz después. El Barça habría aceptado los contactos del PSG por Emerson Royal con un precio aproximado de 25 millones de euros. Se hablaba de esto, Emerson Royal podría regresar al Barça después de su cesión con el Betis, porque es un jugador que le pertenece al Barça, pero que está cedido en el Betis. El PSG está interesado por él, con un posible precio de 25 millones de euros. Obviamente lo veo bien. Yo creo era una opción que regresara al Barça para cubrir la lateral, pero por 25 millones de euros yo creo que sería una opción importante. Porque, pues bueno, es generar ingresos. Que el Barça reciba ingresos, 25 millones de euros, no lo veo mal. Entonces, esto se habla mucho de que ya está muy avanzada la negociación y el PSG ha mostrado mucho interés en el jugador, así que no lo veo con malos ojos. Obviamente voy a seguir la noticia porque 25 millones de euros en ingresos le haría muy bien al Barça. Después, Andrés Silva está en la mira del Barça como posible fichaje para la próxima temporada en caso de no concretarse la llegada de Haaland, con 25 años y actualmente jugando en el Eintracht de Frankfurt en Alemania. Andrés Silva, el portugués, muy buen jugador, pero yo creo que hay adelante de él a jugadores más importantes. Yo creo que justo ahora en las prioridades del Barça, antes de Andrés Silva, está Memphis Depay, está Lukaku, está Lautaro Martínez, jugadores que pueden ser una opción, pero Andrés Silva tampoco lo veo con malos ojos. No veo que sea una mala opción
pero yo creo que hay jugadores, que están en mejor posición para poder llegar al Barça que él. Después, el Barça debe renovar a algunos jugadores. Messi y Mingueza terminan contrato este verano, mientras que Dembélé y Lex Moriba y Sergi Roberto concluyen en 2022. Una de las prioridades, por supuesto, Messi. Messi, la renovación de Messi. Él va a hablar de su futuro hasta el próximo 1 de julio, que es cuando ya es jugador libre y se hablará si él regresa, perdón, si él se queda en el Barça. Mingueza no me preocupa. Mingueza no me preocupa porque él tiene una cláusula que el Barça puede activar automáticamente por 2 temporadas más. Y Messi y Mingueza son los jugadores que terminan contrato este año. Dembélé, Lex Moriba y Sergi Roberto son jugadores que concluyen en el 2022. Dembélé, ya lo he hablado, que debe renovarse, ya sea para que se quede en el Barça o para venderlo por una cantidad mayor y que no tenga el margen de que solamente tenga un año de contrato. Y Lex Moriba, yo creo que Lex Moriba podría pensarlo un poco más, porque si llega Wijnaldum se le cierran completamente las puertas a Lex Moriba, y si Koeman lo pidió, si Koeman pidió a Wijnaldum, no creo que sea para que se quede en la banca, sino que lo va a querer como titular indiscutible. Sergi Roberto yo creo que es de los jugadores que el Barça le podría dar salida. Veo muy complicado que el club le dé salida a Sergi Roberto, pero en mi opinión es de los jugadores que deberían irse. Desde mi punto de vista es de los jugadores que deberían irse. Pero bueno, de estos jugadores, los que más me pueden preocupar son Dembélé y Messi. Porque como menciona, Dembélé le queda un año de contrato, el Manchester United lo quiere, de eso también voy a hablar más adelante. El equipo inglés lo quiere y bueno, pagarían una cierta cantidad, pero si el Barça no acepta, pues bueno, el Manchester United esperaría un año a que Dembélé termine contrato. Pero algo es cierto, el Manchester United ha estado muy insistente con Dembélé prácticamente desde que llegó al Barça. Verano a verano han estado queriendo ficharlo. Messi tiene ofertas del Manchester City y del PSG, entonces no lo sé, estos jugadores podrían ser los que más me preocuparían. Después, el doctor Bertrand Sonnery-Cotet le promete a Ansu Fati que si se opera, en 6 semanas estaría jugando de nuevo, pero tendría que asumir el riesgo de jugar sin el menisco el resto de su carrera. Esto puede salir muy bien o muy mal, porque jugar sin el menisco le puede resultar perfecto, pero también le puede resultar con molestias el resto de su carrera. Y sí, le promete estar jugando en 6 semanas, pero yo prefiero que Ansu Fati se recupere al 100%. Si se tiene que perder toda la próxima temporada, no me importa. Ansu Fati tiene toda una carrera por delante y tiene mucho que darle al Barça todavía. Y no veo totalmente innecesario que se quiera que se le dé la oportunidad de jugar en 6 semanas. Sí, suena muy bonito, perfecto, pero es que puede resultar con molestias el resto de su carrera por jugar sin el menisco. Es una apuesta muy, muy arriesgada. Yo creo que siempre se debe ver por el bienestar del jugador, y a mí no me importaría que se perdiera la próxima temporada. No me importaría que se perdiera la próxima temporada con tal de que se recupere al 100%. No hay que apresurar a Ansu Fati, no hay que arriesgar con él. Es desde mi punto de vista, pero tendremos que ver qué es lo que escoge Ansu. Después, Xavi Hernández asegura que Joachim Löw, actual entrenador de la selección alemana, sería una buena opción para el Barça. Esto lo dice Xavi, lo dijo Xavi, y lo que sabemos es que Joachim Löw prácticamente se irá de la selección alemana después de la Euro que viene este verano. Y es interesante. Joachim Löw juega un fútbol muy ofensivo, y bueno, sabemos que llevó a Alemania a ser campeona del mundo en 2014, y sería una apuesta interesante, más porque lo dice el mismo Xavi Hernández. No creo que sea algo malo para el Barça, lo veo como algo positivo pensar en Joachim Löw, pero no lo sé. El destino, bueno, el objetivo se hablará después de la Euro, que es cuando se irá de la selección alemana, pero estas palabras vienen de Xavi Hernández. Después, equipos italianos como el Inter, el Napoli y el Milan están interesados en fichar a Junior Firpo. Eh, yo estoy perfectamente de acuerdo en que Junior Firpo salga del Barça. Estoy
Totalmente de acuerdo, yo creo que es un jugador que no, obviamente no tiene minutos con Koeman y no es un jugador importante actualmente. Entonces yo creo que debe darle salida. Podríamos recibir por él, no lo sé, 15 o 20 millones de euros, lo cual nos vendría muy bien. Y hay equipos interesados. Es el mismo caso que, por ejemplo, el Arsenal con Coutinho, que mientras más equipos estén interesados por el jugador, más el Barça puede pedir más dinero. Entonces lo veo bien, veo perfecto el fichaje de Junior Firpo y estoy de acuerdo en que es uno de los jugadores que debe salir sí o sí. Después, según el diario AS, el Barça coloca a Martin Braithwaite en la lista de transferibles. Bueno, estoy de acuerdo. También creo que Martin Braithwaite, no lo mencioné anteriormente en la lista de los 8 jugadores que el Barça tiene planeado vender, pero yo creo que Martin Braithwaite es de los jugadores que sí debe irse del Barça desde mi punto de vista. Llegó este verano, pero obviamente no es un 9 titular, no está como para ser un 9 titular, es un jugador que está ahí cuando se le necesita y se compromete con el equipo, hace goles, todo perfecto, pero Martin Braithwaite es un buen jugador, pero no creo que deba estar en el Barça. Y yo creo que saldrá en verano. Y bueno, me parece perfecto que el Barça haya puesto a Martin Braithwaite en la lista de transferibles. Después, Dembélé es una de las prioridades en los planes de Laporta. Equipos como el Manchester United y la Juventus están interesados en él. Es lo que mencionaba. Dembélé, bueno, yo Laporta debe renovar a Dembélé sí o sí, ya sea porque si se queda en el Barça o si se quiere vender, porque su contrato termina en 2022. Y si el Barça quiere, y Dembélé es un jugador que tiene mucho nombre y es un gran jugador, muy polivalente, es un jugador que juega muy bien con ambas piernas, eso lo sabemos muy bien, pero yo creo que obviamente hay equipos que harán ofertas por Dembélé, el Barça puede pedir, no lo sé, 60 millones de euros por él, pero los equipos no te van a pagar esa cantidad sabiendo que termina contrato el próximo año. Entonces, si el Barça renueva a Dembélé, los equipos ya no tienen el pretexto de esperar un año a que termine su contrato y pagarían prácticamente lo que el Barça pidiera. Eso es a lo que me refiero cuando digo que se debe renovar a Dembélé sí o sí por esos dos temas. Entonces, Laporta debe enfocarse en eso. Yo creo que la importancia de Laporta justo ahora es renovar a Messi y renovar a Dembélé. Pero bueno, esas fueron las noticias más importantes en esta semana. Esta semana no hubo partidos del Barça, como ya bien sabemos, por la fecha FIFA, por el parón de selecciones. El próximo partido del Barça va a ser hasta el 5 de abril, así que esta semana que está en curso ya, porque hoy ya es lunes, la próxima semana ya no habrá partidos, no hay partidos del Barça y bueno, el próximo será hasta el 5 de abril y el 10 de abril va a ser el clásico. El sábado 10 de abril va a ser el clásico contra el Real Madrid, por supuesto. El partido del 5 de abril es contra el Valladolid, si no mal recuerdo. Pero bueno, noticias interesantes, muchos temas de los que surgieron esta semana. Pero bueno, yo creo que esto sería todo de mi parte en esta semana 18. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más y larga vida al Barça.